Según datos mundiales, el 70% de los estadounidenses utilizan algún tipo de evangelismo, utilizan alguna manera de llegar a las personas para predicar. Y además de eso, uno de los aplicativos más descargados en el mundo es el aplicativo de la Biblia. Hoy nosotros en Destaques, amigos, vamos a hablar acerca de la democratización del evangelio. ¿Cómo es que el evangelio está siendo democratizado? ¿Cómo es que la gente tiene más acceso al evangelio? De esta manera estamos iniciando con tu programa Destaques. Así, de esta manera estamos iniciando una nueva edición de su programa Destaques, siempre con la mejor información a través de diferentes especialistas. Hoy tocó el segmento de Biblia y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la democratización del evangelio. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es el concepto? Estará con nosotros un especialista, pero el programa del día de hoy es del todo especial porque tenemos invitados y son presentadores desde el Ecuador que están en exclusiva en el programa del día de hoy aquí en Destaques. Daniela, Fernando, bienvenidos. Amigos, qué gusto el poderlos acompañar en este importantísimo programa que además de informarte, te educa. Así que contenta con esta invitación. Excelente. Gracias Fernando. por la invitación, Samuel. Para nosotros es una alegría poderlos acompañar a esta hora del día. Excelente. Y me gustaría que puedan enviar uno de los dos un saludo especial a todo el público que tenemos ahí en el país del Ecuador que también siguen Destaques. ¿Quién se anima? Ok, vamos a ver el personal. Daniela, por favor, la dama del programa. Yo quiero mandar ese saludo especial a todos mis compatriotas, a todos esos hermosos ecuatorianos que nos están viendo a través de la señal del canal 356 de DirecTV. Un abrazo gigante y sabemos que este programa te va a servir a ti. Excelente, pero también queremos enviar un saludo a todas las personas que están en Chile, en Bolivia, en Perú, el resto del mundo, Brasil y demás, porque la señal de Nuevo Tiempo llega a todo el mundo a través también de las plataformas digitales. Y bueno, ¿qué se les viene a la cabeza, Fernando, Daniela, cuando nosotros hablamos acerca de democratizar? ¿Cuál es la palabra que se puede venir a la cabeza? Parece un poco difícil, ¿verdad? Por ahí, libertad. Libertad. ¿Tiene que ver con libertad, Fernando? Yo creo que tiene que ver con la capacidad de tener acceso a alguna información. Exactamente. Y bueno, de eso más o menos se trata el programa del día de hoy, porque tú te habrás dado cuenta, y si conoces bien la historia, en la antigüedad las personas no tenían esa libertad, ese acceso a tener una Biblia, a compartir el evangelio, ¿no? Hoy nosotros tenemos esa libertad, pero ¿cómo estamos utilizando la libertad, el acceso que nosotros tenemos? Porque es más fácil tener, por ejemplo, una Biblia en casa, ¿no? Incluso en el celular. No, así es. Ahora tenemos la tecnología y podemos descargar sinnúmeros de herramientas para poder estudiar y evangelizar también. Exactamente. ¿Y tú en casa tienes una Biblia? Pues antes de arrancar este programa podemos ver la nota que Nuevo Tiempo ha preparado para nosotros con información importante. En las últimas décadas, el evangelismo ha experimentado una transformación significativa, marcada por la democratización de su práctica y la expansión de sus influencias en diversas culturas alrededor del mundo. Hoy en día, el acceso a las herramientas tecnológicas como Internet y las redes sociales han permitido que la comunicación y difusión de las creencias cristianas sean más accesibles que nunca. Un estudio realizado por el Pew Research Center reveló que a nivel global, más del 31% de la población se identifica como cristiana, lo que representa aproximadamente 2.3 mil millones de personas. Sin embargo, la forma en que se vive y se comparte la fe ha cambiado radicalmente. En el contexto del evangelismo, la democratización se refiere a la capacidad de cualquier individuo, sin importar su posición social, económica o geográfica, para convertirse en un agente de cambio y proselitismo. A través de plataformas digitales como YouTube, Instagram y Facebook, se ha permitido que un gran número de creyentes comparta su fe, experiencias y mensajes religiosos, lo que desafía las estructuras tradicionales de liderazgo y control en las instituciones religiosas.
Qué importante los datos que acabamos de presentar. El tema de hoy es la democratización del Evangelio. Es interesante cómo hoy en día la gente ya tiene acceso de manera digital, de manera física. Hay gente que tiene hasta 2, 3 Biblias en casa, pero creo que la pregunta va en el sentido de cómo nosotros estamos compartiendo las buenas nuevas, ¿no? Porque de eso se trata el Evangelio. Es que sabes que muchas veces tú sales a la calle y no siempre andas a cargar una Biblia y se te acerca alguien y tú tienes la Biblia en tu celular y puedes contestar ciertas preguntas y evangelizar en ese momento, y esa es una de las ventajas de la tecnología. Exactamente. Creo que una de las características que vamos a ver ahora en el programa es, si yo no he consumido el contenido, ¿cómo voy a poderlo compartir, ¿no? ¿Y qué puedo usar y qué recomendaciones escoger para poder compartir ese contenido? Exactamente. Creo que un punto importante, Fernando, que acabas de mencionar es la información, ¿no? Pero cómo la persona se está informando para precisamente compartir un contenido de calidad, ¿no? Y también vamos a hablar un poco acerca de las plataformas digitales, porque con todo este mundo virtual que hoy en día tenemos, es más fácil compartir, ¿verdad? Claro, ¿y quién no tiene redes sociales? Exacto. Robert? Por lo menos Facebook, Instagram, una de esas debes tener. Es lo básico. Sí, no, y muchas veces usamos para desperdiciar el tiempo, ¿no? Ahora que vamos a estar con el especialista nos va a brindar más recursos para tener ese objetivo con el cual podamos compartir ese mensaje. Exactamente. Y bueno, sin más preámbulos, amigos, llegó el momento de hacer una brevísima pausa acá en el programa. Luego de estos consejos que tenemos acá en Nuevo Tiempo, estaremos regresando con la entrevista del día de hoy con el tema la democratización del Evangelio. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Hoy en Destaques. Una de las descargas más grandiosas en el mundo es la aplicación de la Biblia Joe Version, ¿no? Que es una Biblia muy famosa. Claro. El autor de esta Biblia pone como cuando hablamos de democratización del Evangelio, estamos hablando para un mundo contemporáneo. ¿Cómo poder llevar el Evangelio de Jesucristo a esta mente? Retornamos a nuestro programa Destaques después de esta pausa publicitaria y hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante para ustedes, la democratización del Evangelio. ¿Será un mito o una realidad que solo los líderes de la iglesia pueden evangelizar efectivamente? Lo vamos a estar conversando con nuestro invitado. Por eso, Samuel, te paso la posta. Muchas gracias, Daniel. Así es, yo ya me encuentro con un invitado destacado que tenemos hoy acá en el programa y ya quiero presentárselos. Él es el pastor Michael Mercado, evangelista de Nuevo Tiempo Chile, aparte de eso licenciado en teología y tiene estudios en evangelismo público. Pastor Michael, bienvenido a Destaques, una alegría tenerlo en el programa. Muchas gracias, Samuel. Para mí es un verdadero privilegio, una alegría realmente estar aquí en tu programa y poder compartir, dialogar, ¿verdad? Un diálogo interesante acerca de la democratización del Evangelio. Exactamente, pastor. Coméntenos un poco acerca de su recorrido actualmente, dónde está trabajando, cuál es ese trabajo importante que usted realiza en Nuevo Tiempo Chile. Muy bien, Samuel, mira, actualmente me encuentro trabajando en la red de comunicaciones en Chile, la Nuevo Tiempo Chile, y ahí estamos sirviendo en la escuela bíblica. La escuela bíblica tiene como objetivo buscar personas que quieran aprender de Jesús. Actualmente tenemos más de 7,000 estudiantes de la Biblia en Chile que estudian, ¿verdad? Son captados, son atendidos, esperamos que después se gradúen y finalmente puedan bautizarse. Pero no solamente eso, sino que también estamos con la parte evangelística. Allá en Nuevo Tiempo Chile también estamos viendo todo el área del evangelismo digital contemporáneo. Excelente, pastor, ¿no? Y cabe recalcar, amigos, que el trabajo que se realiza, el mismo trabajo, no solo se realiza en Chile, sino también en todos los países de Sudamérica, acá en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, Uruguay, ¿verdad? Ecuador, y también hay muchos lugares, gracias a la Nuevo Tiempo, que llega hasta sus hogares. Ahora, pastor, tengo una duda. ¿Cómo es que usted toma la decisión de estudiar teología, esta pasión por el estudio de la Biblia y demás? ¿Cómo es que usted toma la decisión de estudiar teología? Mira, es una historia larga, pero voy a tratar de sintetizarla. Tú sabes que en la televisión el tiempo es clave, ¿cierto? Exactamente. Cuando yo estaba finalizando la media, yo en una semana de evangelismo estaba sentado y ahí yo escuché a un pastor que estaba predicando. Yo veía que cada día que él predicaba ayudaba a las personas y sin duda alguna él estaba haciendo una ayuda para mí. Yo decidí estudiar teología porque sentía el llamado de Dios. Pienso certeramente que un licenciado en teología, un pastor, es la profesión más hermosa que el ser humano puede tener, porque trabajamos con mentes y ayudamos a las personas a que sean felices conociendo de Jesucristo.
Por eso acepté el desafío de estudiar teología y ser un pastor. Muchas gracias, pastor, por compartir un poco de su vida, contarnos cómo fue que tomó la decisión de estudiar teología. Y bueno, llegó el momento de entrar al tema del día de hoy, amigos, porque vamos a hablar acerca de la democratización del Evangelio. Tal vez esta palabra nosotros no la utilizamos de manera común en nuestro diario vivir. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata todo esto. Yo quiero lanzarte un dato muy interesante. Hoy en día, una de las aplicaciones que más se descarga a nivel mundial, y estamos hablando de millones de descargas, precisamente es la Biblia. Tú puedes tener la Biblia de manera digital, ¿no? Y hoy el tema que hemos traído tiene que ver con todo esto, si realmente es accesible, no es accesible tener una Biblia en casa. Tal vez yo estoy hablando para alguna persona que ya tiene la Biblia en casa, pero tal vez no la lee o no sabe cómo leerla y demás. Bueno, hoy nosotros hemos traído este tema valioso. Yo quiero iniciar con la siguiente pregunta, pastor. ¿Qué significa la democratización? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos cuando hablamos de esta palabra? Bueno, tal vez para poder comprender un poco, ¿no? Cuando hablamos de democratización, estamos hablando de expansión, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de prolongación y de una expansión rápida. Perfecto. Yo pienso que cuando hablamos de democratización del Evangelio, estamos hablando para un mundo contemporáneo. ¿Cómo poder llevar el Evangelio de Jesucristo a esta mente contemporánea, a esta mente postmoderna? Pero no solamente llevarlo, sino permitir que ellos también puedan decidir y conozcan qué es el Evangelio de Jesucristo. Exactamente, pastor, ¿no? Y esto me lleva un poco a algunos años atrás, cuando nosotros vemos en la historia que la Biblia no cualquier persona podía leerla, ¿no? Si un poquito nos puede contar un poco acerca de la historia, de qué es lo que sucedió en la época de la Reforma y demás, donde hoy en día nosotros presentamos, muchas personas tienen una Biblia en casa, sí, pero antes no era así. Mira, esa parte que tú mencionas es vital. Yo no sé cómo las personas pueden sentirse cuando se les prohíbe algo, ¿cierto? Diversos sociólogos mencionan en sus estudios que cuando tú más le prohíbes algo a una persona, generas en ella... Más lo quiere, ¿no? Totalmente, generas en ella este sentimiento, claro, de decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo optar a eso? Y esto trae a mi mente algo importante. Dios, Samuel, está al control de la historia. Y Él lleva el control por amor de sus hijos. Tú bien lo mencionaste, en el tiempo de la Reforma, ¿verdad? Muchas personas no tenían acceso a una Biblia. Tener una Biblia no podían tenerla. Y cuando encontraban a una persona con una Biblia o con fragmentos de una Biblia, sufrían, ¿verdad?, lo que aquel momento el imperio estaba condenando. Claro. ¿Por qué personas no podían leer la Biblia? Porque la Biblia solamente tenía el alcance para leerla a las personas que podían leer en latín. Imagínate eso. Entonces, las personas cuando iban a las iglesias, los prelados, los distintos líderes, solamente enseñaban esas doctrinas. Y las personas estaban sentadas siguiendo simplemente las enseñanzas que daban estas personas, pero no con un escrito que ellos lo conocían. Actualmente, tú lo has mencionado, una de las descargas más grandiosas en el mundo es la aplicación de la Biblia Joe Bilson, ¿no? Que es de una Biblia muy famosa. Claro. El autor de esta Biblia pone como objetivo que cada persona pueda tener no solamente una descarga de Biblia en su celular, sino muchas más de una. Y estamos hablando de versiones y demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Samuel, esto a mí me emociona, porque Dios guió, sin duda alguna, en la historia. Ahora todos tienen acceso a una Biblia, pero la pregunta tal vez sería, ¿no? Si tengo el acceso ahora libre, ¿le estoy leyendo? ¿Estoy guiándome por sus enseñanzas? Exactamente, pastor. Creo que nos lleva a muchas preguntas que vamos a ir desarrollando en el programa del día de hoy, porque como mencionábamos al inicio del programa, ¿no? Capaz estamos hablando para una persona que ya tiene una Biblia en casa, física, o ya tiene el aplicativo, no tiene que pagar nada porque es gratuito, pero realmente tú estás estudiando la Biblia, ¿no? ¿Cómo estás estudiando la Biblia y demás? Estaremos respondiendo también estas preguntas acá en el transcurso del programa, pero pastor, hablemos un poco acerca de las principales características que permiten que cualquier persona hoy en día pueda participar del Evangelio, porque estamos hablando de la democratización del Evangelio. ¿Cómo es que las personas pueden participar, ser parte de este Evangelio? Esa es una muy buena pregunta, y tal vez para eso necesitamos remitirnos al texto bíblico. A veces se habla, ¿no?, de un mito, donde dicen que solamente los líderes pueden o deben de predicar el Evangelio. Realmente eso carece de consistencia bíblica.
Cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, en Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mensaje de la predicación del Evangelio no está simplemente articulado para los líderes, sino para todo creyente. Incluso cuando nosotros vamos a Hechos del capítulo 1, el versículo 8, ahí encontramos el contexto del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Y el texto bíblico menciona y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí empieza a enumerar estas ciudades, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo, Samuel, implica que todo ser humano tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio. Predicar el Evangelio no está adjudicado para los líderes, para los funcionarios. Todos pueden hacerlo. Y permíteme entregarte un texto más. Por favor, pastor. Cuando Pedro, ¿no?, en una de sus cartas, él menciona, en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15, él dice que cada creyente debe estar preparado para dar razón de su fe. Mira, dice así el texto bíblico: si no, santificad a Dios, el Señor, en sus corazones, y estén siempre preparados para que presenten defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pedro nos exhorta a todos los cristianos, a todos los que decimos creer en Jesucristo, a que somos testigos, que no podemos callar, que tenemos que compartir de Jesucristo. Y en ese sentido, pastor, estaríamos hablando de que no hay un límite, ¿no? Y estamos hablando de que una persona mayor, como un niño en este caso, puede también compartir el Evangelio de alguna manera. Es importante también que las personas puedan conocer lo que están compartiendo. En este caso, saber lo que dice la Biblia, porque nosotros estamos viviendo en una época de la información, ¿no? A veces no es necesario que la persona pueda leer algo y empieza a hablar, ¿no? Porque tal vez ha escuchado algún sermón, le ha llamado la atención y dice: creo que esto es lo correcto, ¿no? Y voy a empezar a compartir. Sin embargo, es necesario que la persona pueda conocer lo que va a compartir. En este caso, la Biblia, ¿no? Porque estamos hablando del Evangelio. Es importante este aspecto. Totalmente. Mira, Zygmunt Bauman, en una de sus obras, Sociedad líquida y amor líquido, él menciona en distintas ocasiones que esta sociedad o esta generación tiene tanta información que cuando llega la información, si no le agrada o ya la saboreó, la desecha. ¿Me explico? Entonces, aquí viene algo importante. Cuando alguien busca una información, ¿la tomas? ¿Para qué la tomas? ¿Solamente para tener el conocimiento del momento o para poder tenerlo como un ideario en tu vida? Hay dos tipos de personas en el mundo: los que viven bajo principios y los que viven bajo preferencias. Los que viven bajo principios guían su vida en principios. Por ejemplo, los cristianos vivimos nuestra vida bajo principios bíblicos. Pero los que deciden vivir bajo preferencias dejan los principios de lado y viven bajo preferencias, que es igual a gustos. Esto me agrada. Y esto, ¿sabes?, carece un poco del compás moral en la vida de cada persona. Me explico. Pero ¿sabe qué, pastor? Esta explicación creo que es necesario que nosotros podamos tener ahí en nuestra mesa de destaques, porque amerita el tiempo. Es una explicación muy importante, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la democratización del Evangelio. Si bien ya fue respondida ahí la pregunta que al inicio de Daniela nos presentó, solamente para aclarar, pastor, estamos hablando entonces de que es un mito, es una realidad que solo los líderes de la iglesia pueden evangelizar efectivamente. Esto sería un mito, ¿verdad? Es un mito, porque esta declaración carece, sin duda alguna, de un contenido bíblico. Todos somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Excelente, pastor. Y bueno, con esa explicación nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa que tenemos acá en el programa. Luego de estos consejos que tenemos acá en Nuevo Tiempo, estaremos retornando con la segunda parte de la entrevista. Hay muchas preguntas para responder. Hoy estamos hablando, amigos, acerca de la democratización del Evangelio. Si realmente el Evangelio es accesible, las personas tienen su Biblia, pero más allá de tener una Biblia en casa, si las personas están compartiendo ese mensaje con otras personas. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Hoy en Destaques. Juan y Pedro dijeron en algún momento, cuando se les prohibió predicar de Jesucristo: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pienso que es muy importante. Todas las personas
sean adultas, jóvenes, niños, sean gente de color de piel, sean sudamericanos. Ya estamos de vuelta en nuestra mesa de diálogo aquí en Destaque. Es un programa muy especial porque hoy nosotros tenemos al pastor Michael Mercado, que él es el evangelista de Nuevo Tiempo Chile. También tenemos ahí a dos rostros nuevos que nos acompañan en este programa especial desde el Ecuador. Estamos hablando acá de Fernando Ortega y Daniela Hernández. Muy bueno tenerlos acá en el programa. Y el tema que estamos abordando el día de hoy, amigos, es precisamente la democratización del evangelio. ¿Cómo nosotros hoy tenemos acceso a la Biblia, al Evangelio, pero más importante, cómo nosotros estamos compartiendo las buenas nuevas con las personas? Daniela, Fernando, ¿qué les parece el tema que estamos abordando el día de hoy aquí en Destaques? A mí me parece un tema espectacular realmente, porque antes era como muy sesgado este tema del estudio de la Biblia, ¿no? Llegabas con una Biblia física, a lo mejor la persona o no te entendía tu idioma, o tal vez era algo como que muy cortante llegar con algo así. Pero ahora la tecnología, ¿quién no la conoce? ¿Quién no ha ocupado una imagen para compartir el Evangelio? Exacto. Entonces me parece demasiado interesante cómo avanza la tecnología y también avanzan nuestros pasos como cristianos. Exactamente, y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ya tienen la Biblia digital ahí en el celular? ¿Descargada? Claro, sí. Sí, Claro. ya está descargada. Qué bueno. Un tema realmente apasionante el que vamos a ver el día de hoy. Pero, Pastor, nosotros en el anterior segmento hablábamos y decíamos que hoy en día las personas tienen mucho acceso a la información. Y de alguna manera esto es bueno, pero también hay una línea delgada, ¿no? Donde también tiene su parte negativa. Mira, tú lo has explicado de muy buena forma, Samuel. Hay mucha información. Vivimos en el tiempo donde hay demasiada información. ¿Cómo decodificar o cómo separar qué información necesitamos? Evidentemente las personas se orientan por nichos, ¿no? De acuerdo a lo que les gusta. Si hay personas que les gusta la alimentación, van a buscar información sobre alimentación. Si hay personas que les gusta tal vez los autos, de esa misma forma. Me agrada mucho recordar lo que Mario Alonso Puig menciona en cierta oportunidad referente al conocimiento, información y educación. Él dice que la información y la educación es una planta interna que tenemos que a veces no hacemos florecer y que debemos hacerla florecer. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús hace muchos siglos atrás, por ejemplo en Juan 8:32, él mencionó lo siguiente, y me gustaría compartir con ustedes en este momento. Él dijo lo siguiente. Juan, el capítulo 8, busquen en sus Biblias. Me imagino que descargaron sus Biblias digitales, ¿no? Exactamente. Invitar ahí a nuestros amigos también a que puedan seguir este estudio que vamos a tener el día de hoy, o puedan anotar en una agenda algunos textos que vamos a ir citando en relación a este tema. Entonces así lo leemos, Pastor. Tal vez acá podemos dar lectura. Sí, por favor. Daniela, ¿lo tienes? Creo que el lo tiene. Juan 8. 32. Ok, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué interesante, ¿no? Conocer, verdad y libertad. Todos estamos abiertos a un mundo para tener conocimiento. Pero la pregunta es, ¿qué quieres conocer? Claro. Y esa es la pregunta que le hago a nuestros amigos televidentes. ¿Qué quieres conocer? Tienes todo el espectro totalmente abierto. Pero en el contexto en el cual nos remitimos ahora, que es el Evangelio, ¿no? Que es la democratización del Evangelio en el contexto contemporáneo. Cuando una persona conoce de Jesús, no puede quedarse en silencio. Porque cuando una persona conoce de Jesús, tiene una experiencia con Él. Tengo en mi mente una de las historias, por ejemplo, cuando 10 leprosos claman a Jesús y le dicen, sánanos, ¿verdad? Por favor, que necesitamos que nos sanes, que cambies la situación que nosotros tenemos. El texto bíblico cuenta que uno de ellos regresa y agradece, y el que regresa y agradece queda como un misionero en aquel lugar. Los otros 9 recibieron la información, recibieron el milagro, recibieron la sanación, pero no la codificaron, simplemente la dejaron ahí. Pienso que en este tiempo, Samuel, nosotros corremos el mismo riesgo. Podemos recibir toda la información y guardarla, no compartirla, pero cuando uno guarda algo, es como cuando tratas de guardar comida debajo de la cama. ¿Qué creen que pasa, chicos? Que va a mal en algún momento. En algún momento, ¿no? Claro. O cuando tratamos... Y trae consecuencias serias. Totalmente. Por eso Juan y Pedro le dijeron en algún momento, cuando se les prohibió predicar de Jesucristo, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pienso que es muy importante en este contexto de democratización del Evangelio, en un contexto contemporáneo, en esta estructura de expandir el mensaje, que cada persona
cuente la experiencia que ha tenido con Jesús. Pero hay un otro tema, ¿no? Si no hay una experiencia con Jesús, no hay que contar. Exacto. Pero justamente hablando de ese tema de compartir, de expandirnos, a veces tenemos contenido atractivo, pero tampoco sabemos cómo focalizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que el contenido sea atractivo pero efectivo para compartir este evangelismo digital? Porque hay mucho contenido, ¿no? Uno ingresa ahí a las redes sociales, por ejemplo. Exactamente. Y uno se encuentra ahí con contenido hablando de la Biblia, del Evangelio, diverso, ¿no? En diferentes idiomas, cómo estudiar la Biblia, diferentes iglesias. Y cómo discernir lo que está correcto de lo que está incorrecto. Exactamente, Daniela. Creo que tenemos un reto de contextualización en esta era digital. Y me agrada pensar mucho en lo que Pablo mencionó en cierta oportunidad. Por ejemplo, en una de las cartas que él escribe, 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 22, si ustedes pueden buscarlo y me ayudan para leerlo juntos, ¿les parece? Claro. 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 22, el apóstol Pablo, yo creo que él ya sabía, ¿no? Ya sabía que habían distintos contextos, habían distintas mentes, distintas maneras en cómo las personas aprenden, ¿cierto? Distintas maneras en cómo las personas tienen el método de aprendizaje. Algunos son kinésicos, otros son visuales, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ellos? Pero si pensamos en otras culturas. Miren lo que dice 1 Corintios 9:22. El texto dice así: me he hecho todo a todos para que de todos modos, ¿qué dice ahí? Salve a Algunos. Miren, aunque la tecnología nos permite, ¿verdad?, un alcance global del Evangelio, nosotros necesitamos contextualizarlo para las culturas, para los nichos, para las generaciones, para los distintos tipos de personas. ¿Cómo alcanzar a una generación Z en un mundo ya? ¿Cómo alcanzar a los millennials? ¿Cómo alcanzar a todos? Jesucristo lo hizo. Yo creo que ese es el desafío que tenemos nosotros en este momento. Y hay un desafío más grande, que uno corre el riesgo que cuando trata de contextualizar, puede también partir esta brecha muy delgada que es magullar la verdad. Porque la verdad tiene que llegar igual. No tenemos que inventar la rueda. El mensaje está acá. Solamente cómo entregamos ese mensaje. Y yo creo que ahí parte un tema importante, todas estas plataformas digitales y virtuales. Claro, ahora, pastor, una pregunta. Como personas que queremos compartir el Evangelio, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta? Porque sabemos que ahora en nuestra sociedad hay bastantes rangos etarios, bastantes ideologías. ¿Cómo podemos compartir el mensaje sin herir a aquellos sectores? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque lo que puede herir a una persona, tal vez no hiere a la otra. Entonces, para esto yo creo que necesitamos ser fieles al texto bíblico, a lo que la verdad dice. Les pongo un ejemplo. En Mateo, el capítulo 10, podemos buscarlo en la Biblia, el versículo 34 al 36, hay un texto muy contundente, ¿no? Y después de esto yo voy a cerrar con otro texto, pero miren lo que dice Mateo, el capítulo 10, el versículo 34, y vamos a leer hasta el versículo 36. ¿Les parece? Sí. Si ustedes me ayudan ahí. Sí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Interesante, ¿no? Sí, fuerte, ¿no? sí, Está fuerte. Pero miren, vamos tranquilos, amigos. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de salvación. Pero el mensaje de Jesucristo, si un cristiano se remite a predicar lo que la Biblia dice, va a haber personas que van a aceptarlo. Pero el problema no está en el mensaje de Jesucristo. La disensión, la separación que Jesús está mostrando aquí es porque las personas no rinden su voluntad a Dios, porque no quieren obedecer a lo que Dios dice. Todas las personas, sean adultas, jóvenes, niños, sean gente de color de piel, sean sudamericanos, sean europeos, norteamericanos, todos tenemos la misma necesidad, la necesidad de un Salvador. Y Juan, el capítulo 3, el versículo 16, es un texto que creo que calza con todo ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pienso que si nos dedicamos a predicar de Jesucristo, tal como está en la Escritura, todas las personas van a conocerle. Van a ofenderse algunas, por supuesto, la verdad ofende, es parte de, pero si ellos reconocen que hay una voluntad sobre ellos, van a poder conocer y entender el mensaje de salvación de Jesucristo. Exactamente. Ahora, pastor, usted explicaba que si bien nosotros tenemos el mensaje ahí en la Biblia, que sabemos que es la verdad absoluta,
Pero creo que la pregunta ahí que tal vez quedó un poco ahí para que nosotros podamos responder es cómo llegar, ¿no? Y creo que esa es la pregunta y ese es el desafío que tenemos y que muchas personas tienen, porque tal vez hay un padre que está viendo el programa y dice, genial, ¿no? Yo lo puedo compartir con mi hermano, pero ¿cómo hago para compartir con mi hijo que tiene 15 años, que es adolescente? Otra mentalidad, exactamente, otro entorno. Exacto, o a lo mejor competir con los otros contenidos que se encuentran en redes sociales, por ejemplo, el contenido rápido en redes sociales como TikTok. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pastor, va mi pregunta, ¿cómo nosotros podemos democratizar el evangelio, compartir ese evangelio que hoy en día es accesible para todas las personas, y eso no hay duda, pero a diferentes edades, a diferentes grupos, porque no es lo mismo compartir a una persona tal vez adulta que a un adolescente, que a un joven o incluso a un niño? Sin duda alguna, sin duda alguna. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Jesús tuvo distinto público, ¿cierto? Dentro de su audiencia él tuvo niños. Pero es interesante que cuando él estaba predicándole a las multitudes, a los adultos, realmente habían muchos rangos etarios, habían niños que estaban escuchándole. Porque el relato bíblico nos muestra que un niño dice, miren, que ustedes quieren comida, acá tengo algunos pececitos, ¿no? Tanto los adultos como los niños captaban su atención. Sin embargo, cuando vivimos en este mundo y en esta sociedad moderna, tal vez podemos recordar a este gran autor, ¿no? De esta iglesia, una iglesia digital que es Graves Groeschel. Él es uno de los pioneros en el uso de plataformas digitales. Incluso él fue el que creó la aplicación de la Biblia más descargada actualmente en todo el mundo, que es la Biblia de la versión Joe Version. Y él hizo todo esto con un propósito, dijo así. Yo quiero que esta Biblia la puedan tener las personas grandes, los niños y los adultos mayores en sus dispositivos. Porque cuando uno va a esta Biblia, hay partes para niños, hay partes para adolescentes, hay partes para personas que tal vez quieren un estudio más profundo, teológico, ¿verdad? Claro. Para evangelistas, para misioneros. Creo que nosotros, como cristianos, podemos tomar este tipo de herramientas y poder llevar a estas personas. Ahora, como Red Nuevo Tiempo, nosotros también tenemos distintos tipos de herramientas. Tenemos distintos cursos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, nuestros amigos pueden ingresar en este momento al número que aparece aquí en pantalla y pueden ingresar a la página también, ¿cierto? Y poder descargar todos los cursos bíblicos que nosotros tenemos. Ahí la página está apareciendo en pantalla y les invito a que ellos puedan descargarlas. Y tenemos cursos bíblicos para niños. Por ejemplo, tenemos el curso bíblico Superlupa, que aborda los 7 días de la creación de una manera muy dinámica, muy sencilla, pero profunda. Exacto. Milagros increíbles, donde nos presenta con diversas lecciones cómo Jesús realiza los milagros y puede realizar milagros en las vidas de los niños. Exactamente. Pienso en el curso, por ejemplo, que fue diseñado con inteligencia artificial, que es el curso Yo en el Universo, para nuestros adolescentes, ¿no? Y adaptado a su realidad, a lo que ellos consumen generalmente. Claro. Te diste cuenta de que los avatares que aparecen son muy amigables para este rango etario. Pienso en el curso bíblico Yo Creo, ¿no? Las personas que tal vez necesitan conocer un poquito más acerca del plan de salvación de Dios también pueden solicitarlo. Tenemos distintos cursos bíblicos. Yo les llamo distintos anzuelas para que las personas puedan conocer y poder satisfacer sus necesidades. Exactamente, ¿no? Y a propósito, yo ya tengo allí el aplicativo ahí para que los amigos puedan ver. Nosotros tenemos una información valiosa en relación precisamente a todos los estudios que nosotros tenemos acá en Nuevo Tiempo. Está Mente Feliz, está las revistas dedicadas solamente a las damas, finanzas, pero todo con una perspectiva bíblica. Yo sé que esta parte te interesa, porque ahora nosotros tenemos un mensaje muy especial que precisamente está en relación a todos estos estudios bíblicos, que de hecho tienen un costo, pero te llega a ti gracias a Los Ángeles de Esperanza, es gratuito. Tú quieres saber de qué se trata, cómo obtener este estudio de la Biblia, presta mucha atención a la siguiente información que te la vamos a presentar ahora. Muchísimas gracias, colegas. Realmente un tema interesante el que estamos hablando acá en Destaques. Pero yo me quiero tomar este momento para poder conversar contigo y darte un regalo. ¿Alguna vez tú te preguntaste por qué, si existe un Dios que dice que nos ama, hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay gente buena sufriendo, gente inocente pagando cosas que no hizo? ¿Será que Dios existe? Y si es así, ¿por qué no se comunica con nosotros? ¿Será que habla Él? ¿Será que responde nuestras oraciones? ¿Dónde nació el mal si Dios es un Dios perfecto? ¿Y por qué solamente en este mundo hay el mal?
tantas preguntas, querido amigo, pero solamente una respuesta, la Biblia. Y es por eso que queremos estudiarla contigo y tenemos esta revista titulada En Busca de la Verdad, la cual tú la puedes solicitar de manera gratuita al sitio web que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tenemos un equipo que está a las 24 horas del día listo para atender tu solicitud y hacerte llegar este material lo más rápido posible hasta donde tú te encuentres de manera digital o de manera física. Recuerda que este es un regalo de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Claro que todo esto tiene un costo, pero un ángel de esperanza ya lo pagó para que sea totalmente gratuito para ti. No desaproveches esta oportunidad. Solicita tu curso bíblico. Es momento de entrar a una pausa, pero continúa con nosotros porque tenemos muy buenos consejos para ti. Hoy en Destaques. Él no estuvo solo en esos momentos duros y difíciles. Y en Filipenses 4:13, que es un texto muy conocido por todos nosotros, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Mark Sayers, en su libro Rip and Charge, él menciona que Instagram permite a las iglesias y a los cristianos influir en esta nueva cultura. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Destaques, en el último segmento del programa. Hoy nosotros estamos hablando acerca de la democratización del Evangelio. Cómo hoy en día el Evangelio es accesible a muchas personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque creo que es una gran responsabilidad la que tenemos ahí en nuestros hombros. Y bueno, hoy nos acompaña el pastor Michael Mercado. Él es formado en teología, es director de la Escuela Bíblica en Nuevo Tiempo Chile, el evangelista también de Nuevo Tiempo Chile. Y estamos aprendiendo bastante, ¿verdad, Daniela, Fernando? Un tema apasionante porque estamos viendo que hoy en día las plataformas digitales también son importantes. Sí, tengo una pregunta ahí para usted, pastor, porque estamos en un mundo lleno de plataformas digitales donde cada plataforma digital es para cada rango de edad, es muy específico. Entonces, ¿cómo saber qué plataforma es mejor y qué tipo de contenido es mejor para compartir el mensaje en nuestras redes sociales? Bueno, mira, tenemos que tener en cuenta esta premisa. Menos es más. Primero, estamos en un mundo de la inmediatez. Las personas no quieren esperar. Las personas cuando toman su celular y van al scroll, ¿verdad? En la parte de las historias de YouTube, de TikTok, de Instagram. Sí, exacto, van ahí. Entonces, si ellos ven algo que no les interesa, si los 3 primeros segundos tu contenido no llamó su atención, el scroll va a seguir, ellos van a seguir. Tenemos que tener esa premisa en cuenta. Y esa premisa desglosa lo importante. El contenido siempre será el rey. ¿Correcto? O sea, no importa dónde lo grabes, si le colocas micrófono, mientras más natural incluso, la gente lo ve más. Tiene que ser atractivo y con contenido Exactamente, fuerte. Contenido fuerte. Y siempre acotado. Ojalá 30 segundos, 40 segundos. El desafío de esta generación es tratar de sintetizar, ¿verdad? Una tesis de tal vez 15 minutos en 1 minuto. ¿Cómo hacerlo? Ese es un desafío enorme, ¿cierto? Es gigante. Pero ahora hay un tema importante que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Cuando hablamos de evangelizar, siempre nos surgen estas dudas, estos miedos que todos tenemos a llegar con el mensaje de Dios, sea de manera digital o sea de manera personal. ¿Cómo puedo yo superar esas dudas? Mira, muchas veces las dudas llegan porque queremos saber más o porque lo que queremos saber tal vez no lo indagamos, ¿no? Por falta de conocimiento. Hay un texto que me agrada mucho que está en Timoteo, ¿no? Me parece que es el capítulo 1, el versículo 7, donde dice: Dios no les ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, ¿no? Sin duda alguna, muchas veces todos somos distintos, nuestras personalidades nos limitan, ¿no? Si una persona tal vez no es tanto de expresarse, si es un poco más melancólica, no le vamos a pedir que tal vez ella predique, que se pare en un podium, pero lo que sí tal vez va a poder hacer es compartir una publicación, ¿cierto? O tal vez va a poder ser un donante de Ángeles de Esperanza, ¿cierto? O tal vez va a poder ser una persona que esté detrás de bambalinas haciendo la misión. Yo tengo acá un dato importante, ya que se habló un poco acerca de las redes sociales. Pienso en Facebook, Samuel. Por ejemplo, yo traje acá un dato de esta autora, ¿verdad? Nona Jones, que es muy famosa. Ella es muy conocida por el From Social Media, donde ella menciona lo siguiente, una estadística referente a YouTube. Y ella dice que 2,5 mil millones de personas usan YouTube mensualmente.
Esta es una estadística reciente, calientita del año 2023, el año pasado. Y la Esto cantidad ahora de tiene que haber personas está crecido. fuerte. Claro. Imaginemos eso, o sea, si tú tienes una plataforma con 2,5 mil millones de personas que están entrando mensualmente a YouTube, díganme ustedes, ¿no será una buena plataforma Tienes un para que alcance nosotros los gigantesco. cristianos, los que conocemos de Jesús, los que hemos tenido una experiencia con Él, podamos colocar ahí el contenido que es el Rey? O sea, el contenido, el mayor está. contenido lo tenemos. El contenido está. Y es el mejor, ¿ah? Exactamente. Es el mejor contenido, o sea, porque Exactamente. no hay que inventar nada, solamente que hay que llevar el mensaje. Tengo otra estadística también que quiero compartir con ustedes, porque ustedes saben que no solamente tenemos YouTube, sino también tenemos otras plataformas digitales. Vamos a Instagram, ¿no? Me dijiste que es tu plataforma favorita, parece. Sí, Me bueno, está en comentaste el me rango de mi contaste. edad. Yo ya no soy mucho de las de rápido contenido y ya no soy tampoco de Facebook, entonces... Término medio. Término medio. Miren, Mark Sayers, en su libro Rip and Charge, él menciona que Instagram permite a las iglesias y a los cristianos influir en esta nueva cultura visual para que las personas conozcan de Jesús. Y él da una estadística del año 2023, dice así: 1,3 mil millones de usuarios activos cada mes. Díganme ustedes si esto no es una audiencia Tremenda. ¿no? tremenda, Exacto. una audiencia que debemos de tener en cuenta en nuestras agendas cuando nosotros queremos hacer Que la mejor oportunidad de la Exacto. historia para Evangelismo. compartir el mensaje. Exactamente, Sin ¿no? duda alguna. Sin embargo, pastor, me gustaría aquí que nosotros podamos un poco pensar en el hecho de evangelizar, como se conoce ese término en el marketing, que es el B2B, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque estamos hablando y tal vez algún amigo dice, genial, ¿no? Yo puedo compartir ahí, no sé, a través de un mensaje, WhatsApp, Facebook, pero ¿qué hay del tú a tú, el hecho de visitar a una persona, el hecho de hablar? Imagino que tiene otro impacto, ¿no? Sin duda También es importante y en ese sentido la preparación de la persona que va a compartir el conocimiento de la Biblia es importante también. Totalmente. Viene a mi mente una historia que aparece en Filipenses. El apóstol Pablo estaba pasando por un momento difícil, estaba encarcelado. Cuando una persona está privada de su libertad, evidentemente cae en una tristeza profunda. Él en el versículo 14, Filipenses 4:14, dice: bien hicieron en estar junto a mí. Él no estuvo solo en esos momentos duros y difíciles. Y en Filipenses 4:13, que es un texto muy conocido por todos nosotros, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Pero la fortaleza que él encontró en Dios, sin duda alguna, que también le encontró en los seguidores de Dios. Tú lo mencionaste, Samuel. Es algo importante cuando una persona está padeciendo, cuando una persona tal vez, sí, vamos a llevar el mensaje, pero ¿por qué no visitarla? ¿Por qué no hacerlo face to face? ¿Por qué no estar cerca con ella? ¿Cierto? Estos hombres, estos cristianos, no dejaron a Pablo solo. Otro ejemplo bíblico, Salmos el capítulo 40, el versículo 1 hasta el versículo 3. David estaba pasando por una depresión, por una crisis de pánico, y él dice: pacientemente esperé en Jehová. Él se inclinó a mí, dice, escuchó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre una roca, dice, ¿no? Y ahí viene la testificación en el versículo 3, cuando él dice: muchos verán esto, creerán y confiarán en Dios. La historia de David, la que él tuvo, fue un testimonio para otras personas. Podemos ver en su historia que él después se acercó con otros reyes, podemos ver en su historia que él se acercó con otras personas, y lo que él vivió lo compartió, no publicándolo, simplemente viviéndolo. Y es que no hay nada como vivenciarlo, como Exacto, estar en el testimonio. momento Ese exacto. contacto cálido, ¿no? Ahora, Exactamente. hablando de las redes sociales, lo que podríamos hacer tal vez es empezar con una imagen y luego sí hacer contacto con una persona, que es más fácil romper el hielo de esa manera. Exactamente, ¿no? Y también Nuevo Tiempo hace ese trabajo, ¿no? Porque hay muchas personas que están viendo la televisión, han pedido el estudio bíblico, y el estudio bíblico, si no es de manera digital, también le llega de manera física hasta su hogar. Hay una persona que le lleva totalmente gratis gracias a los ángeles de esperanza. Pero qué importante es esto de que nosotros podamos compartir también como persona, ¿no? Porque estamos en una época donde parece que todo es virtual, ¿no? Todo es virtual y nos olvidamos de ese aspecto importante que tiene algo diferente, ¿no? El hecho de compartir. Y cada uno vive su mundo. Recuerdo que en mi iglesia, al último, los chicos se reunieron a ver una película cristiana. Y claro, la película la ves en YouTube y la puedes ver solo, ¿no? Pero ellos se pusieron en contacto y fueron a verla en conjunto, ¿no? Porque está esto de lo que estamos hablando, ¿no? De la cercanía, ¿no? Y ahí tenemos diferentes plataformas, ¿no? Tenemos NT Play, tenemos Feliz 7 Play. O sea, hay una variedad
creo que ahora en estos tiempos como nunca antes Mucho de contenido. consumo, sí, de contenido en el cual podemos compartirlo con otras personas y no solo con jóvenes, sino adultos, niños. Entonces creo que estamos en los mejores momentos para compartir el mensaje y compartirlo no solo digitalmente, sino que también en unidad, ¿no? Exactamente, totalmente cierto, pastor. Nosotros estamos llegando al final del programa, hay muchas cosas todavía por hablar, pero espero que estés disfrutando del programa que te traemos el día de hoy para que tú puedas aprender más acerca de la palabra de Dios y cómo tú puedes ser un agente para que otras personas también puedan conocer este mensaje, que en algún momento era tal vez imposible, ¿no? Como conocemos en la historia, pero hoy en día todos tenemos una Biblia, todos podemos compartir ese mensaje, hay mucho contenido en las plataformas digitales, redes sociales, para que tú también puedas compartir ese mensaje de esperanza con otras personas. Nosotros tenemos también ahora una recomendación para ti y yo quiero saludar ya a nuestros queridos ángeles de esperanza porque gracias a ellos tenemos programas como Destaques y muchos programas y contenido especial acá en Nuevo Tiempo. Así que presta bastante atención a toda la información. Muchísimas gracias, amigos. Yo quiero tomarme este tiempo para hablarte sobre la familia de los Ángeles de Esperanza. ¿Tú sabes quiénes son los Ángeles de Esperanza? Déjame explicártelo. Ellos son amigos que donan financieramente a Nuevo Tiempo para que nosotros sigamos creciendo y compartiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Por ejemplo, en Destaques, ¿tú te has preguntado cómo es o por qué traemos diferentes especialistas para hablar sobre salud, finanzas, familia, Biblia y muchos otros temas más variados, diversos, pero de tu interés? Esto es gracias a un ángel de esperanza que con su donación financiera permite que los especialistas puedan venir, permite que podamos cambiar el set, permite que podamos tener nuevos presentadores. Todo esto es porque alguien está pensando en que una persona puede recibir un mensaje diferente que puede transformar tu vida. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, yo te invito a que puedas ingresar a nuestro sitio web angeles.nuevotiempo.org. Donar es muy sencillo. Tú simplemente tienes que ingresar a la bandera de tu país y en 2 o 3 pasos tú ya puedes realizar tu donación financiera. No solamente eso, sino que vas a poder encontrar las novedades, qué es lo que Nuevo Tiempo está haciendo con tu donación financiera y los proyectos que futuramente vamos a desarrollar. Recuerda, no importa el monto, sino la intención de donación. Y con esto dicho, continuamos con tu programa Destaques. Espero que te unas a la familia de Ángeles de Esperanza para seguir compartiendo ese mensaje de esperanza. Daniela, Fernando, ¿qué tema el que hemos traído el día de hoy aquí a Destaques? Hemos aprendido bastante, ¿verdad? Hemos aprendido y a la vez también hemos puesto sobre la mesa un tema que es de actualidad. No podemos dejar pasar este tema porque sabemos que las nuevas generaciones continuarán llevando el mensaje y esta es una de las formas. Exactamente. O sea, que me gustó que ahora en el mundo que vivimos la brújula de la moralidad está desorientada, ¿no? Y el pastor mencionó un versículo importante: la verdad os hará libre. Es decir, si nos mantenemos en el principio, no hay pérdida. Exactamente, y a la vez creo que este tema nos lleva a la reflexión en el sentido de que nosotros podemos ser agentes de salvación, no estar de manera pasiva. Hay tanto contenido que nosotros también podemos compartir ese contenido con algún amigo, alguna amiga, ¿verdad? Que tal vez todavía no conoce de ese mensaje de esperanza. Pastor Michael, ¿cuáles son las últimas palabras, las conclusiones, recomendaciones finales que nosotros tenemos cuando hablamos del tema la democratización del Evangelio? Si tú estuviste escuchando, viendo este mensaje, yo quiero hacerte 2 invitaciones en primer lugar. Tenemos un regalo maravilloso para ti y yo quiero que tú te comuniques al número que aparece en pantalla o también recuerda que puedes ingresar a la página web que aparece aquí en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tenemos distintos materiales para que tú puedas estudiar junto a tu familia. Pero mira, hoy día hablamos acerca de la democratización del Evangelio en este contexto cultural contemporáneo. ¿Qué significa esto? Expandir el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas de salvación. No importa tu edad, no importa tu nacionalidad, no importa tu color de piel, no importa la profesión que tú tengas. Hay una necesidad en tu corazón que solamente puede ser suplida por Jesucristo. Y sabes, a mi mente viene Mateo el capítulo 11, el versículo 28, un texto que yo quiero leer contigo. ¿Te parece? Es un texto que tengo en mi mente porque me ha ayudado muchísimo en mi vida personal. El texto bíblico dice así: venid a mí, los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Tu mente necesita descanso? ¿Estás buscando tranquilidad?
Tal vez estás atravesando una situación distinta, diversa con tu cónyuge. Tal vez ya pensaste en algún momento incluso hasta quitarte la vida. Jesucristo es la solución para ti. Él te dice, ven a mí. Si estás cansado, si estás trabajado, el descanso verdadero lo encuentras en Jesús. Recuerda, en todo momento, busca a Jesús. Busca una iglesia adventista cerca de tu casa y podrás conocer más de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Muchas gracias, pastor, y con ese hermoso mensaje nosotros ya nos vamos despidiendo. Simplemente recordarte que tú puedes ingresar al sitio encuentreuniglesia.com y encontrarás la iglesia adventista más cercana a tu domicilio. No importa dónde vives, ahí te va a aparecer en el mapa. Tú puedes asistir este sábado a la iglesia, decir que vienes de parte de Nuevo Tiempo, serás muy bien recibido y podrás también estudiar la Biblia. Daniela, Fernando, muchas gracias por estar el día de hoy. Excelente el programa, ¿verdad? Excelente, y gracias por la invitación, Samuel. Así es. También, Pastor Michael, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tema valioso. Lo esperamos en otro programa si Dios quiere. Gracias a ti, Samuel, por permitirme participar en tu programa y por supuesto también junto acá a Daniela y Fernando. Muchas gracias. Excelente. Agradecer también a toda nuestra audiencia que se da una cita todos los días para aprender con nosotros, con cada especialista que nosotros te traemos aquí a Destaques para que tú puedas aprender sobre diversos temas. Y si tal vez no viste todo el programa, no te preocupes, ingresa ahora mismo a ntplay.com, que es el sitio oficial de Nuevo Tiempo. Están todos los programas de Nuevo Tiempo. Te vas a las secciones de variedades y encontrarás Destaques. O si es más cómodo para ti, ingresa en el YouTube, nos buscas como Destaques. El programa también queda grabado. Tú puedes compartir con otras personas que tal vez quieren conocer más acerca de la Biblia, acerca de este mensaje de esperanza. Nosotros ya nos vamos despidiendo, deseando que Dios pueda bendecirte durante el resto de esta semana, pueda estar en compañía también de tu familia. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Chao, chao.